cómo se evalúa y cómo se interviene en psicología. Bien, las técnicas de evaluación suelen englobarse generalmente en técnicas de evaluación psicométrica, técnicas observacionales, la entrevista, incluso la observación natural, la observación de la conducta del sujeto en el ámbito natural, en la calle, en el domicilio, en el trabajo. Lo más habitual es la evaluación observacional, las entrevistas y, por supuesto, también las pruebas psicométricas, los conocidos test, que no son test elaborados de cualquier forma, sino que lo que buscan es el indagar en determinadas variables y ver cómo ajustan esas variables a determinados modelos matemáticos o estadísticos. En definitiva, la evaluación debe ser comprensiva, atendiendo a la queja que presenta el sujeto, y debemos tener en cuenta también, dentro de la entrevista, un elemento importante, muy importante en la evaluación, de modo que incluso existe hoy en día un gran número de profesionales que lo están implementando dentro de los problemas incluso psicóticos, que es la historia de vida del sujeto. Pero la historia de vida no vista como un producto o elementos que pueden producir determinadas cuestiones a nivel mental, que están incrustadas en el subconsciente del sujeto, sino la historia de vida vista como aquellas variables que pueden llegar a determinar totalmente, sería extraño, pero posible, pero también en parte, ¿no? Más en parte que totalmente. Sería indagar aquellas variables que están afectando a la queja actual del sujeto y que están situadas en el tiempo, en la propia historia de vida de la persona. De modo que ahí pueden aparecer determinados fenómenos de condicionamiento, en fin, cuestiones relativas a cómo se han desarrollado las contingencias de vida de esa persona y cómo están afectando a la problemática actual. Después de proceder con la evaluación, se procede con la intervención, y dependiendo de la problemática específica que se presente, pues se actuará en un sentido o en otro, o se dispondrán de diferentes herramientas terapéuticas para ser utilizadas. Es decir, no todo vale. En psicología no se trata de hablar solamente. Evidentemente el charlar es fundamental, porque si no, no tendríamos conocimiento del caso, o sería más difícil tener conocimiento del caso. Evidentemente, si usamos la observación, pues claro que sí, podríamos llegar a conclusiones, pero la charla es importante. En muchos casos, en gran parte de los casos, la charla es una de las herramientas, o es la herramienta terapéutica. Pero en la mayor parte de los casos a tratar, la charla es una herramienta más, ¿no? De modo que también se procede con determinados tratamientos en los cuales existen componentes que son de hacer, más de hacer que de decir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son tratamientos enfocados a activar a la persona, a fomentar determinadas actividades o a inhibirlas, depende, y en todo caso se trata de trabajar. Por tanto, en el enfoque psicológico, el abordaje psicológico, mejor dicho, de los problemas, la palabra paciente no estaría del todo bien utilizada, porque paciente implica ser un sujeto pasivo que recibe un tratamiento, y en psicología no se da esa circunstancia. El paciente, entre comillas, mejor dicho, usuario del servicio,
es la persona importante, es el protagonista, porque lo que se pretende es establecer diferentes cambios en la conducta del sujeto, y por tanto él es el protagonista, es el propio sujeto activo de su propio cambio. Si fuera pasivo no tendría eficacia, sería más difícil conseguir los objetivos. Por tanto, la persona que acude a ayuda psicológica, en la mayor parte de los casos, no en todos, es una persona que debe ser activa de su propio cambio y que debe esforzarse para hacer determinadas cosas. Y en muchos casos debe sufrir también el propio procedimiento o proceso de cambio, porque muchas veces pues cuesta muchísimo. Por ejemplo, en los casos de fobias, ¿no? el enfrentarte a esos estímulos fóbicos tan aversivos, pues al final el tratamiento no pasa más que por llegar a contactar con el estímulo que se está evitando. En el caso de fobias, y en otros casos, por supuesto. Y por último, es importante tener en cuenta que en psicología se debe trabajar por objetivos. Se debe establecer una jerarquía de objetivos a alcanzar. Las terapias deben tener un tiempo limitado, no deben ser terapias que se alarguen en el tiempo de forma indefinida, sino que deben ser intervenciones organizadas, estructuradas, con objetivos bien delimitados, jerarquizados, de modo que se vayan alcanzando de forma progresiva, primero los objetivos de menor dificultad, más fácilmente alcanzables, y por último los objetivos finales. En definitiva, el tratamiento, la intervención en psicología es una intervención estructurada, sometida a validación científica, a validación empírica, y debe ser limitada en el tiempo, no se debe extender más allá de lo que es razonable. Y por supuesto ahí el usuario, también llamado a veces paciente, pues tiene mucho que decir, porque conforma un equipo con el profesional. El profesional no es una autoridad que imparte, que prescribe, que ordena, sino que es una persona que dirige en la mayor parte de los momentos de la intervención, y sobre todo colabora con el paciente, y el paciente colabora con el profesional. De aquí sacamos otra conclusión, y es que la relación entre usuario y profesional debe ser una relación basada en la confianza. Si no existe una voluntad de cambio y si no existe confianza, la terapia es muy difícil llevarla a cabo en la mayor parte de los casos. Existen otras intervenciones en las que esto no es necesario, pero en términos o por regla general, la colaboración y la implicación del usuario con el profesional y viceversa, del profesional con el usuario, es fundamental.